Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este canal de YouTube de politicadesantafe.com. Estamos arrancando un nuevo programa de esto que llamamos Proyecto Legislativo, este espacio donde buscamos visibilizar y mostrar aquellos proyectos de ley que se presentan en la legislatura provincial y que buscan de alguna manera transformar la realidad de los santafesinos y las santafesinas. Y por supuesto, contado por sus autores. Si es la primera vez que entras a este canal de YouTube, te va a estar apareciendo una lista de reproducción por alguno de estos dos costados que te va a llevar a ver toda la temporada completa y todos los videos anteriores que hicimos durante el 2020 y los que hicimos en las semanas atrás. Para esta oportunidad vamos a contar con la participación de la diputada Georgina Orsiani, del bloque de la Unión Cívica Radical, con que vamos a hablar en primer lugar de un balance que han hecho de estos 800 proyectos, o alrededor de 800 proyectos que ha presentado el bloque de la Unión Cívica Radical en este año de pandemia, proyectos que tienen que ver con diferentes temáticas como la salud, la economía y diferentes otros temas muy importantes en esta situación de emergencia que estamos atravesando. También vamos a hablar de un proyecto que tiene que ver con la violencia de género. Nos va a contar otras iniciativas que han presentado que tienen que ver con la perspectiva de género. Y por supuesto no vamos a dejar de lado un tema muy importante que tiene que ver en la provincia que está pasando en la provincia de Santa Fe, que tiene que ver con la seguridad. En particular con la seguridad en su región, y cómo ven la llegada del nuevo ministro Jorge Laña en reemplazo de Marcelo Saín. Todo esto en este nuevo programa de proyecto legislativo que arranca de esta manera. Bueno, para este proyecto legislativo recibimos a la diputada Georgina Orsiani. Diputada, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenida. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va vos? Bien, bien. Bueno, primero para ir arrancando, preguntarle por este proyecto por el cual solicitó que se actualicen los valores de la copa de leche en la provincia de Santa Fe, que según se señaló han quedado desfasados con respecto a la inflación, ¿no? Sí, totalmente. Son proyectos que vamos recolectando necesidades que surgen de la visita en las instituciones, en las recorridas en el territorio, y es una situación que nos han manifestado los distintos directivos de las instituciones educativas, particularmente del sur santafesino, donde encuentran una gran preocupación por este desfasaje entre lo que el Estado provincial adecúa en concepto de copa de leche y los valores de mercado, que hace imposible que se puedan acceder. Particularmente también entendiendo que este desfasaje, si bien siempre existió, no con un índice inflacionario tan alto como el que estamos manejando en la actualidad, y particularmente con la imposibilidad que tuvieron las asociaciones cooperadoras para poder generar recursos para poder justamente suplir ese desfasaje. Así que esto es una gran problemática que vienen atravesando las instituciones educativas, por lo cual nosotros nos hemos hecho eco de esta necesidad y le hemos planteado al gobierno de la provincia que tenga bien poder adecuar o ayornar las partidas presupuestarias en concepto de copa de leche para que justamente se pueda brindar el servicio sin que exista este desfasaje. Bien. En los últimos días, muy recientemente, los diputados y diputadas del bloque de la UCR han presentado un documento contando que en todo este año, que se cumplió también ahora el 20 de marzo, un año de que se declaró la pandemia, que se declaró el aislamiento social, han presentado alrededor de 800 proyectos en la Cámara Baja. ¿Qué me puede contar? Sí, la verdad que entendíamos y estamos convencidos que tenemos que rendirle cuenta a la ciudadanía de qué se trata de la labor legislativa, y entendíamos que la mejor forma de hacerlo era hacer, bueno, este documento al cual vos haces alusión, que es una síntesis, una recopilación del trabajo legislativo, que entendemos ha sido fructífero pese a un año que nos atravesó atípico, y que lo importante de este año es que hemos sabido adecuarnos y no se ha imposibilitado ni se ha impedido la labor legislativa, y mucho menos la sesión ordinaria que ha tenido lugar el año pasado, pudiéndose adecuar, como bueno, ya todos lo sabemos, en distintos espacios para que la actividad primero fuera presencial y luego, cuando ya la situación
se vio totalmente dificultada, lo pudiéramos hacer a través de plataformas online. Pero el bloque de la Unión Cívica Radical ha presentado alrededor de 800 proyectos, algunos de comunicación, una gran producción de proyectos legislativos, proyectos de ley, que vienen a dar cuenta de poder brindar herramientas o respuestas a problemas que todavía la provincia tiene y que nos hemos hecho eco de ellos a través de la recorrida en instituciones, la presencia que hemos tenido a través de Zoom o de encuentros virtuales con distintos referentes, y bueno, esperemos que algunos de ellos se han convertido en ley. Particularmente quiero recalcar y recordar lo que fue la presentación de un proyecto de autoría del diputado Cándido, que fue el bono extraordinario de docentes reemplazantes, bono que fue vetado por el Poder Ejecutivo Provincial, y que no ha dado la respuesta que con ese espíritu de ley se pretendía llegar a los docentes y a todo el sistema educativo que se encontraron en la situación de reemplazo, que bueno, obviamente han padecido el sistema provincial en cuanto al régimen de la pandemia. Con esto te quiero resumir, porque entiendo que ha sido uno de los más resonantes conjuntamente con todos los proyectos legislativos para la reactivación del sector gastronómico y productivo de la provincia. Justamente lo que hemos hecho a través de nuestra labor es brindar las herramientas que entendemos que el gobierno de la provincia tiene que brindar a través de políticas públicas para los sectores más golpeados por la pandemia. En este documento fueron destacando diferentes temáticas de los proyectos, como nombraba recién, muchos ya fueron transformados en ley. Y me gustaría preguntarle en qué situación están algunos de los proyectos también muy interesantes, por ejemplo, que tienen que ver con la vacunación o con temas de situaciones económicas que han pasado los trabajadores y trabajadoras de la provincia. ¿En qué situación están estos proyectos? La mayoría de los proyectos que han tenido Cámara de Origen en la Cámara de Diputados han sido sancionados, han obtenido la media sanción, teniendo el acompañamiento de todo el arco político que integra la actual Cámara de Diputados y Diputadas de la provincia, y han sido derivados a la Cámara de Senadores como Cámara Revisora para que, bueno, reciban el tratamiento y se puedan convertir en ley. Algunos de ellos, como te decía y te hacía alusión recientemente, se han podido convertir en ley, han quedado en merced de la potestad del gobernador, que algunos ha podido reglamentar, otros lamentablemente ha vetado, poniendo el énfasis en una cuestión meramente política de confrontación con la institución legislativa y no atendiendo a la verdadera necesidad de los santafesinos y las santafesinas. Otros aguardan el tratamiento que cuando comience el periodo ordinario podamos darlo, y con la verdadera intención de poderlos convertir en ley, porque son proyectos muy auspiciosos para los santafesinos y las santafesinas. Y también quiero hacer mención a esto porque me parece importantísimo, si bien un gran cúmulo de proyectos han tenido que ver con la vinculación a la pandemia y la postergación del sector productivo y económico de nuestra provincia, también es cierto que los legisladores que integramos el bloque de la Unión Cívica Radical hemos tenido un amplio trabajo en otras temáticas que no tienen que ver coyunturalmente con la pandemia. Y esto es importante destacarlo porque entendemos que no podíamos acabar únicamente el cúmulo de nuestra actividad en cuestiones de pandemia, que fueron urgentes y fueron necesarias, pero también hemos trabajado con otras problemáticas que entendemos merecen también ser convertidas en ley, para poder llevar justamente la respuesta a las problemáticas que han movilizado o motivado la presentación de esos proyectos. Me gustaría destacar uno de los proyectos, como decía, Bien, como señalaba recién, muchos de los proyectos de estos casi 800, alrededor de 800 proyectos que se han presentado, no todos tenían que ver eminentemente con la pandemia o con la situación de emergencia sanitaria y económica, sino también con otros temas que tienen que ver con las demandas sociales y cosas que la gente les va llevando como problemáticas. Uno de ellos me parece importante, si le parece que nos comente, es el que tiene que ver con instaurar el Día Provincial de la Prevención y Visibilización de la Violencia en el noviazgo. ¿Qué nos puede contar? Es un tema muy interesante. Sí, es muy interesante, y nosotros también como bloque hemos abordado proyectos legislativos todo con perspectiva de género, porque entendemos que es una verdadera necesidad y lo hemos implementado, y así ha sido el producto, digamos, de un cúmulo de proyectos que tiene perspectiva de género. La verdad es que este proyecto surge en conjunto de autoría con el diputado Basile,
a raíz de que, bueno, como te digo, veníamos trabajando proyectos de esta índole, pero particularmente surge a raíz de un contacto que teníamos con el papá de Kiara Páez, que recordemos que fue víctima de un femicidio, que ha movilizado todo el movimiento nacional de Ni Una Menos, y entendemos que la educación es un pilar fundamental en cuanto a la prevención. Por eso hemos presentado este proyecto con la anuencia, con la cooperación, con la ayuda y colaboración del papá de Kiara, que nos ha brindado herramientas a raíz de que, bueno, lamentablemente este hecho sucedido en su familia y en la sociedad santafesina, ha movilizado que tenga una actividad totalmente activa en las instituciones educativas para poder propiciar educación, para poder prevenir que no exista ninguna nueva Kiara y que todos los días lamentablemente nos toca despertarnos con un titular de que una mujer cada 22 horas muere en manos de un agresor, y nosotros entendemos que la instalación de este día, que si bien es simbólico, es una herramienta más para poder abordar de manera interdisciplinaria con las instituciones educativas la cuestión de la problemática de la violencia en el noviazgo, entendiendo que una franja etaria de la adolescencia, que es muy importante poder fortalecer, poder romper patrones que están naturalizados y así realmente poder lograr la prevención de la violencia. Ujú. Otro tema también que sufre la sociedad, que lo han reclamado también los diputados del Frente Progresista, del bloque de la Unión Cívica Radical, durante todo el 2020, incluso en estos meses que llevamos del 2021, tiene que ver con la seguridad, ¿no? Me gustaría preguntarle en principio cómo está el tema de la seguridad en su región, y cuáles son los reclamos que la sociedad le lleva a usted. Sí, particularmente si tenemos que hablar justamente de una de las deudas que recientemente la democracia santafesina tiene, justamente es una cuestión de materia de seguridad, entendiendo la complejidad que esta temática reviste, pero bueno, entendemos que con nuestra gestión del Frente Progresista, con la conducción de la cartera de seguridad en la gestión de Maximiliano Puyaro, se habían hecho fuertes inversiones, se habían diagramado programas y políticas públicas para la prevención, y hoy lamentablemente vemos que todos esos programas y esas políticas públicas han sido desmantelados, que justamente lo que lograban era prevenir o colaborar interdisciplinariamente también, porque entendemos que va vinculado a otras cuestiones también, no únicamente a la reacción de la policía en cuanto al delito. Acá es elemental prevenir y articular políticas públicas que tengan que ver con distintas carteras del gobierno de la provincia para poder justamente bajar los índices de delincuencia. Lamentablemente todas estas políticas, como entiendo, han sido desmanteladas, y lo que sucede en nuestro departamento General López y en nuestra zona, el departamento Caseros, no escapa a la realidad que vive la provincia en su conjunto. Lamentablemente los índices de delincuencia han ido aumentando, han existido abigeatos, haciendo mención particularmente a la zona productiva que tiene que ver con el departamento General López, el departamento Caseros, pero la verdad es que los índices van aumentando y creo y estoy convencida que obedecen a esta cuestión que hacía mención recientemente. Pero particularmente lo que más nos preocupa, o lo que podemos tomar contacto a raíz de la recorrida en el territorio, es la delegación de facultades y de responsabilidades en los gobiernos comunales y las intendencias. Esto no es menor y lo quiero dejar asentado porque me parece que el Estado provincial debiera estar presente. No puede ser que un presidente comunal tenga que abastecer de resmas de hojas, que tenga que abastecer de impresoras para que el funcionario policial pueda tomar la denuncia del ciudadano que se ve victimizado por un hecho delictivo. Me parece que esto es muy importante porque justamente lo que te hacía mención recientemente a políticas y programas inclusivos, como por ejemplo que también hoy el gobierno comunal o la intendencia tengan que estar haciendo reparaciones de los móviles, o que tengan que colocarle gomas o pagar el combustible. Sin esto, la verdad, es muy difícil poder articular una política o comenzarnos como sociedad que hay un Estado presente que es garante de la seguridad de los santafesinos y las santafesinas. Por eso reclamamos y honestamente deseamos una gestión auspiciosa al nuevo ministro de Seguridad de la provincia, que es oriundo de nuestra región, y le pedimos que atenga, que recorra el territorio, que conozca las necesidades y que escuche a los vecinos y a las vecinas, porque realmente la estamos pasando mal. No tenemos la seguridad de poder caminar libremente
por las calles por el temor reverencial de que nos maten por un par de zapatillas o por un celular. La seguridad de los santafesinos y las santafesinas tiene que ser una verdadera política de Estado, porque es eso a lo que se comprometió en este contrato social que hizo Omar Perotti cuando se postuló como gobernador de la provincia. Ujú. En el orden de esto último que mencionaba, preguntarle primero, en primer lugar, si ha puesto a disposición del nuevo ministro Jorge Lania. eh, por ahí me gustaría que nos cuente si ha tenido ya algún contacto con el ministro, con alguien del Ministerio de Seguridad, con esta nueva gestión del Ministerio de Seguridad. Y también, dado que recientemente se ha ido el ex ministro Marcelo Saín, quien fue protagonista de muchos dichos, sobre todo en el 2020, contra los diputados del Frente Progresista, contra los diputados de la Unión Cívica Radical, y sobre todo los últimos dichos que ha recibido el rechazo y el repudio de todos los diputados de la Unión Cívica Radical. Sí, nosotros nos hemos puesto a disposición, como también lo habíamos hecho con el anterior ministro Marcelo Saín, del nuevo ministro de Seguridad Jorge Lania, y la verdad es que, como te decía recientemente, deseamos que sea una gestión auspiciosa, porque entendemos Sí. que si la seguridad está garantizada, vamos a vivir mejor los santafesinos y las santafesinas. Aún no hemos tomado contacto, entiendo que es también muy próximo en el tiempo, pero sí apelamos a que exista un diálogo institucional, que exista una relación y una correspondencia entre las políticas que se implementen y los programas que se implementen desde el Ejecutivo y que tengan que ser o puedan ser respaldados por el Poder Legislativo. Acá yo siempre quiero ser clara con esto, porque si no existe esta correspondencia y esta interrelación, la verdad es muy difícil, y creo que los hechos recientes, como bien vos decías, de las manifestaciones que hubiese hecho en su oportunidad el ex ministro de Seguridad Marcelo Saín, lo que hacen únicamente es dañar la institucionalidad y la democracia santafesina, y aún más en el plano político generar un descrédito por parte de la sociedad, porque la verdad me parece poco responsable que un ministro que es representante del gobernador de la provincia, que representa los intereses de todos nosotros como ciudadanos, la verdad nos falta el respeto de la manera que lo hizo. Espero que esta situación no se replique en Jorge Lania. Apelo al respeto y al manejo de la institucionalidad como realmente se merece, un hombre de Estado también, un hombre que ocupó una banca en la Cámara de Diputados, que estuvo en el gobierno municipal de Venado Tuerto, que conoce la realidad y la idiosincrasia del departamento General López y entiendo de toda la provincia, así que esperamos que esté a la altura de la circunstancia y que pueda velar por la seguridad de todos nosotros. Y particularmente con lo que me decías respecto a las manifestaciones que fueron ampliamente repudiadas, no solamente por los diputados y diputadas del Frente Progresista y de la Unión Cívica Radical en particular, sino por un amplio espectro del arco político de la provincia. Yo creo que va más allá de una cuestión personal y política, creo que es en desmedro de todos los santafesinos y santafesinas. Así que la verdad es que repudiamos y apelamos a que ningún funcionario de la provincia tenga el tupé de faltarnos el respeto nuevamente como lo ha hecho Marcelo Saín. Eh, Le pregunto, y ya después con esto cerramos. ¿Piensan solicitar que el nuevo ministro Jorge Lania se presente en algún momento en la legislatura provincial para, bueno, dar algunas respuestas, consultarle cómo va a ser su accionar de ahora en más para solucionar el tema de la seguridad? Esperemos que su participación en la legislatura no sea inminente, porque esto va a estar hablando de que la seguridad pueda llegar a estar garantizada, pero entendemos que si el arco político entiende que hay alguna respuesta de la cartera de seguridad que tenga que ser brindada, será convocado como han sido distintos funcionarios, y recordemos que lo último ha sido la participación del director de lotería de la provincia, que todo el arco político ha interpelado por cuestiones de la concesión del juego online. Entendemos que es muy reciente en el tiempo de su asunción, esperamos ver resultados que no sean mágicos, y los entendemos porque es muy grave la situación de deterioro institucional que se encuentra el Ministerio de Seguridad de la provincia, pero apelamos a la buena fortuna y a la buena predisposición del ministro y de todo su equipo de trabajo, pero si aún así existiesen dudas que tengan que ser evacuadas en el recinto, será convocado y esperemos que con su participación podamos llegar a un acuerdo, porque insisto, hoy quedamos enredados en una gravedad institucional
muy importante, de muchísimo deterioro, de mucha descredibilidad, y la verdad es que nosotros tenemos que trabajar justamente para poder generar la credibilidad en la sociedad santafesina. Perfecto. Bueno, diputada, muchísimas gracias por participar de este proyecto legislativo. No sé si me faltó preguntarle alguna cosa más o quiere agregar algo ahora sí, ya a modo de cierre. Bueno, te agradezco mucho, como siempre, que nos brinden este espacio para poderle contar a los vecinos y vecinas de esta provincia todo lo que nuestro bloque viene realizando en pos de llevar respuestas, mejoras para que realmente podamos vivir mejor. Así que te agradezco mucho y siempre a disposición para poder contar nuestro trabajo. Nuevamente, muchísimas gracias.